Chicos, muy buenos días. Iniciamos un nuevo tema que tiene que ver con el lenguaje literario. El lenguaje literario, digamos que es la esencia estructural de los textos literarios. El lenguaje es la manera en cómo se expresa y cómo se comunica cada autor. El lenguaje tiene que ver primero con la forma, digamos, romántica en algunos casos, digamos que profunda en algunos casos, porque hay textos que son de tipo filosófico, pero que también son inventivos, tienen un trasfondo, una incidencia emocional. Entonces, cuando se habla de lenguaje literario, se habla de que primero son textos inventivos, son textos que son construidos desde la invención. Segundo, que tiene un lenguaje culto, un lenguaje poético, un lenguaje ficcional. En el caso del lenguaje poético, en el lenguaje literario de la narrativa, pues por supuesto que tiene toda una estructura de drama o toda una estructura de aventura, dependiendo de cuál sea el subgénero de la narrativa. Y por supuesto, el lenguaje literario también tiene que ver con el contexto histórico, social, en el que se promueve o se divulga el texto. El texto, dependiendo de qué época es, asimismo el lenguaje se va desarrollando. Entonces no es lo mismo que un escritor que tenga su lenguaje, digamos, propio del siglo XX, no va a ser igual al autor del lenguaje del siglo XVII. El siglo XVII fue el siglo de las luces, el siglo que le dio plataforma a muchas cosas que hoy en día vemos, como la luz eléctrica. En cambio, el poeta, el escritor del siglo XX, siglo XXI, es más urbano, es más superficial, maneja unas imágenes frescas, totalmente diferentes al autor del siglo XVII, por ejemplo. Entonces el lenguaje es crucial porque podemos saber de qué época es, o por lo menos tener pista de qué época es. Podemos saber también de qué contexto socioeconómico también es este personaje. El punto es que el lenguaje literario percibe entonces todos esos elementos. Pero vamos a hacer una lectura previa. Hay un pedacito muy corto en el módulo sobre un texto que se llama La Carreta, y el autor es Juan Ramón Jiménez. Juan Ramón Jiménez fue el que escribió Lazarillo y yo, perdón, Platero y yo, que es un libro en el cual recomiendo que ustedes puedan leer y conseguirse, que entre otras vamos a retomar para la próxima clase de comprensión lectora, si Dios lo permite, el libro de oposición, el que ustedes adquirieron, para que ustedes terminen de leerlo y empecemos un nuevo libro que va a ser Platero y yo, de Juan Ramón Jiménez, un autor español. Entonces, el lenguaje literario tiene que ver con la manera como se expresa, tiene que ver con la forma de cómo se comunica, y nos genera un contexto social, un contexto netamente incidente, si es urbano, si es rural. Entonces, también tiene que ver con las figuras literarias, con el trato de las figuras literarias, con la imagen. Y en la actividad que voy a dejar, que ahí está también allí por supuesto, hay unas palabras que son muy claves dentro del lenguaje literario. Tienen que buscar el significado para poder ir entendiendo un poco más esto del lenguaje literario. El lenguaje literario que va cambiando según su época y según sus autores.